Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a un capítulo más de Hablemos de Corretaje. Hoy en día vamos a estar hablando sobre los mandatos. Nuestra invitada, Sol Ordaz, que ya la tenemos acá en sala, está ingresando en este minuto. Vamos a esperar a que ingrese, así que vamos a estar conversando qué son los mandatos, cuáles son los mandatos esenciales que nosotros tenemos que tener para poder vender una propiedad. Para Recuerda que ella está en Frutillar, allá en el sur de Chile. Esperemos que tenga muy buena conexión, que no tenga problemas. Así que ahí ya estamos, se está conectando. Hola Ariel, ¿cómo estás? Hola, hola Sol, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Bien, pues aquí ya estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma de Facebook Live y después para nuestro canal de YouTube, donde va a quedar grabado este conversatorio. Excelente. Así que, y como yo le digo a todos mis invitados, que a usted la conocen desde Arica a Punta Arena, igual de Eso. tal manera para el registro. ¿Quién es Sol Ordaz? Bueno, tú solo Ordaz eres. Soy abogada inmobiliaria, me dedico hace muchos años a la asesoría de corredores de propiedades, siempre vinculada al mundo inmobiliario. Desde que empecé a trabajar, siempre asesorando corredores de propiedades, participando en negociaciones de envergadura en el tema inmobiliario. Y desde la pandemia en adelante me dedico 100% a la asesoría online, de muchos corredores de propiedades en todas sus actividades inmobiliarias. Me estoy conectando al internet por si se me corta la señal, porque también tengo un poquito más de señal. Ahí sí, sí que aparezco ahí tres veces, dos veces. Se multiplicó el Ariel. Sí, pues, primero, ¿cómo está el clima allá en Frutillar, pues? Lloviendo para variar, pero bien. Por lo menos este fin de semana parece que no hay temporal. El fin de semana pasado estuvimos medios complicados. Pero lo usual, nada tan grave. Nada, nada grave, no hay lluvias tormentosas como otras veces que nos ha tocado, que hemos estado. Sí, no, este fin de semana no, menos mal. Ah, No, qué ni tornados ni nada. Está bueno. complicado este invierno por acá en el sur. Eso, bueno. Bueno, cada invitado que yo he tenido en nuestro programa de Hablemos Corretaje hemos tocado temas específicos y uno de los temas que hoy día vamos a tocar sobre los mandatos. Mandatos, poderes, porque son cosas de poderes simples, poderes judiciales, poderes por escritura pública. Primero que nada, ¿qué es lo que es un mandato? Para que partamos ahí, Ya, ¿qué es lo que significa que es un partimos. mandato? Bueno, está el mandato, vamos a referirnos al mandato civil hoy día porque hay un mandato comercial también que no lo vamos a tocar, que ese básicamente es el que utilizan los bancos dentro de quienes los utilizan, pero el mandato civil está definido en el artículo 20, o sea, 2116 o 2116 del Código Civil y nos señala que el mandato es un contrato, es decir, hay acuerdo de voluntades, donde se crean acciones o derechos y obligaciones para las partes, en que una persona, que es denominado mandante, entrega o confía la gestión de uno o más negocios a una tercera persona que se hace cargo de ellas por cuenta y riesgo de la primera. ¿Qué quiere decir esta definición? Que X persona, que por ABC motivo no puede realizar determinados actos, le entrega un poder suficiente a un tercero para que realice esos actos. Y ese tercero es una No puede persona realizar. determinada. Correcto. Sí, siempre hay una confusión cuando Uh -huh. dice mandatario y mandante. ¿Eh? Claro, la persona que otorga el mandato es el mandante y quien lo recibe, quien realiza la gestión, se denomina mandatario. Eso. Es súper importante porque muchos corredores me dicen, ay, pero el mandante y el mandatario tienen que firmar este documento cuando se otorga por escrito. Yo les digo, no, solamente debe otorgarlo el mandante. El mandante es el que otorga el mandato, quien firma el escrito.
no es necesario la firma del mandatario, a quien se le encarga la gestión. Claro, porque eso ahí es donde se producen estas confusiones, porque tiempo atrás, por ejemplo, lo que dices tú, un colega ahí por ahí me dice, es que sabe que lo que pasa es que el dueño de la propiedad, porque vamos a hablar de propiedades también, el dueño de la propiedad está en Arica y la propiedad está en Villa Alemana. ¿Eh? Y se Tenemos va a que firmar firmar en los dos, Santiago. tenemos que firmar los dos. No, tiene que No, firmar él tiene que darte un poder a ti. Ya. exacto, Pero ¿qué tipo de poder? Y ahora tenemos los poderes generales y los poderes específicos, generalmente que los abogados para los estudios, para los créditos hipotecarios sobre todo, exigen que sean los poderes específicos y no generales, porque generales para ir cuentas corrientes, todo lo demás, todo lo que tiene que hacer, exacto, pero lo específico es para algo. Ahí, ¿cuál es la diferencia ahí? exacto. Cómo Ya. se dividen ahí? En general, tienes dos grandes grupos, que es el mandato general, donde se le encarga toda la gestión de los negocios a una persona, o a más de una persona, no necesariamente tiene que ser una, y en general, y dependiendo la redacción del contrato, sería suficiente para firmar, por ejemplo, una escritura pública, pero tiene que estar otorgado de forma expresa, es decir, debe tener la capacidad o la facultad de disposición. Y por otro lado, tenemos los mandatos específicos donde se otorgan para una gestión determinada y no tiene facultades para nada más. Hay ciertas facultades que en derecho se van exigiendo para que sea más limitado el mandato y deben estar expresamente establecidas en el documento. Generalmente los mandatos se otorgan por escrito, ya sea por instrumento privado o por instrumento público. Vamos a verlo un ratito más cuando se deben otorgar de determinada forma. Pero en general uno tiene que delimitar las facultades que se otorgan. Cuando es general, se establecen todas las facultades habidas y por haber que el mandante puede, o sea, el mandatario puede realizar por el mandante. No así cuando es específico, y ahí lo limitamos su actuar. Claro, también nos sucede que de repente hay clientes que Eh, yo a veces me ha tocado que clientes que están fuera, digamos, fuera de la región, ¿ah? Después vamos a hablar los que están en el extranjero, Sí, fuera de la región me dice, es que no tengo a nadie que vaya a firmar por mí, qué sé yo. Y yo le he dicho, deme un mandato a mí exacto, para yo representarlo, pero que no diga percibir. ¿Qué exacto. significa percibir para que Pero, me puedan explicar ahí? hay unas palabritas que siempre van en los mandatos, que es las palabras de percibir, recibir, percibir y cobrar los dineros que se obtienen del vale, o sea, de la venta. En definitiva, cuando dicen se elimina el tema de percibir, al final el mandatario no tiene poder sobre los montos, sino que simplemente se le encarga la gestión de firmar, de transferir por el mandante el dinero, o sea, la propiedad, pero no tiene derecho a quedarse con plata o percibir, retener esos montos y, en definitiva, hacer mal hacer con eso, ese dinero. Y ahí se resguarda el mandante, porque generalmente uno otorga mandatos a gente de su exclusiva confianza, porque se entiende que el mandatario no actúa por sí, sino que actúa por el mandante y asume, o sea, las responsabilidades las asume el mandante y no el mandatario. Entonces, súper Claro. importante eso, o sea, tú estás actuando en representación de X personas, no estás actuando por ti, tú no estás involucrando tu patrimonio y o sea, y tus responsabilidades, sino las de un tercero. Por eso son tan delicados los mandatos. Claro, por eso ahí nosotros como de repente algunos corredores que podemos firmar escrituras por los propietarios y no colocar percibir y le damos la confianza. Yo voy a firmar, pero el banco no me va a pagar a mí. ¿Ah? No me va a pagar porque el Exactamente. banco, porque por muy, el poder, por muy bonito que sea, no No, dice que yo estoy autorizado para cobrar. Cuando yo haya firmado, usted puede ir a la sucursal más cercana para que haga el cobro retirar tu del vale pago vista, del claro, crédito hipotecario o pueda viajar, si es que fue una compra de contado, pues pueda viajar a retirar su vale vista. ¿Ah? Pero tal cual, solamente le libero esa carga de venir a firmar una escritura y después volver nuevamente para venir a cobrarse. tal cual, exactamente. Ese es el objetivo. De hecho, todos los actos jurídicos, la gran mayoría de los actos jurídicos en derecho se pueden hacer a través del mandato. Dependiendo el mandato, dependiendo cómo se otorgue el mandato, va a tener las facultades para realizar determinados actos.
Entonces, ahí siempre va a depender de la estructura y de las facultades que te otorguen al mandatario, qué es lo que tú vas a poder hacer en representación de un tercero, de este tercero que te dio el mandato. Ya. Y en este caso, la persona que te va a entregar un mandato a ti estuviera imposibilitado por alguna enfermedad que no puede creer, ¿lo puede hacer por ruego que alguien firme por él ese Exacto. mandato? Ya, en general, todas las escrituras públicas, por ejemplo, una persona si está impedida, me pasó la semana pasada, una corredora se acercó a mí porque necesitaba hacer unos trámites personales de su familia y ella asumió la representación de todos sus familiares, que eran sus tíos y su mamá, para firmar determinados documentos. Las, y coincidentemente, dos de los familiares tenían problemas en las manos porque, por producto de trabajos, etcétera, etcétera, habían perdido sus dedos y no podían firmar. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Y no es solamente el mandato, sino cualquier documento, o por ejemplo las personas analfabetas que no saben escribir, no tienen el conocimiento, se firma lo que se denomina firma a ruego. Y esto es cuando una persona, una tercera persona, firma por él mientras él está al lado y después de haberles leído el documento, ellos firman por esta persona impedida de actuar y se señala en la escritura que esta persona firmó a ruego del mandante en este caso, que estaba impedido de firmar Porque en este físicamente. caso, claro, en este caso el notario que está presente ahí le lee el documento y le Exacto, pregunta a la persona, ¿usted entendió lo que va a firmar esta persona para usted? Una vez que la persona le dice, sí, entiendo, le estoy dando un poder o estoy firmando una escritura o qué sé yo, cualquier cosa de lo que sepa, sí, yo lo entiendo. entiendo y ¿Ah? firmen por mí, Ahora claro. dice sí, que él firme por mí porque yo no puedo, porque tengo mis manitos malas, o Mis manitos simplemente tullidas, no, porque hasta en mi carnet de identidad yo aparezco con la huella y una X porque no sé qué leer y exacto. escribir. ¿Eh? Exactamente, Pero es entiendo. básicamente eso. Exacto. Y esa es la firma a ruego. Y se pueden firmar compraventas, se pueden firmar mandatos, contratos de arriendo, todo. Todo se puede firmar de esa forma. Antiguamente se utilizaba mucho la firma a ruego, sobre todo por el nivel de analfabetismo que existía en el país. Hoy día generalmente se utiliza para estas situaciones cuando, por ejemplo, están impedidos porque tienen menos dedos, no pueden escribir, etc. Ya. Y cuando hablamos de poderes simples y poderes por escritura pública, deben ser para distintos tipos de trámites, porque a lo mejor un poder simple, puedo darle un poder simple para que haya una asamblea ordinaria de un condominio, un poder Exacto. simple por último para que me vaya a retirar, no sé, por algo a la municipalidad, que a lo mejor me gane una caja de mercadería, que son poderes simples, y los otros son por escritura pública que deben ser como para cosas más de peso. Básicamente la distinción está, si el trámite que tú vas a hacer por una tercera persona requiere una formalidad como una escritura pública, el mandato que te otorguen a ti debe ser otorgado por escritura pública. Ahora, si el trámite o la gestión que tú vas a hacer es por un instrumento privado, el poder, en este caso se denominaría poder, puede ser por escritura, por instrumento privado o simplemente un poder otorgado de puño y letra de el mandante. Usualmente el tema del poder de puño y letra del mandante ya que ha quedado en desuso y se pide formalizado ante notario, pero en general, en estricto rigor y legalmente, con un papel firmado por el mandante donde te entregue determinadas facultades, ya es un mandato válido. Claro, Entonces, ahí hay que ver, por ejemplo, si tú quieres firmar un contrato de arriendo por tu arrendador, por tu cliente, el arrendador, tú el arrendador te puede otorgar un mandato simple o un poder simple por instrumento privado donde consta que tú lo vas a representar en la firma del contrato y no hay ningún problema. Hay que fijarse si las facultades que te otorgan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un incumplimiento de contrato en el arriendo. El arrendatario deja de pagar las rentas y hay que demandarlo. Ahí hay que fijarse bien las facultades contenidas en el poder, aunque haya sido otorgado por instrumento público. ¿Por qué? Porque si las facultades que otorga el mandante
al mandatario son las que están enumeradas en el artículo 2132 del Código Civil, se entiende que incluso el mandatario puede representarlo en juicio, es decir, el corredor en este caso podría intentar las acciones necesarias para obtener la restitución del inmueble, no necesitando la comparecencia del dueño. Esto es súper importante porque el artículo 2132 entrega las facultades, si se nombra en el poder, van a entregar las facultades suficientes para que el arrendador, o sea, el mandatario realice las acciones netamente administrativas y dentro de esas es perseguir a los deudores en juicio. Entonces, manteniendo esas facultades, no hay ningún problema. Y no te pueden decir, no, es que tú eres simplemente el mandatario, no tienes facultades para demandar. Sí, sí las tienes y está incluidas las facultades del 2132 del Código Civil, que son las facultades básicas del mandato. Ok, Porque entonces cualquier otra facultad debe estar señalada expresamente. entonces tenemos el mandato que es por escritura pública y por los documentos privados, que no es por escritura Exacto. pública. Y después tenemos los mandatos simples, que como yo te decía, que a mí me tocó ir a sacar unas cosas a la municipalidad, que mi hermano, con la fotocopia del carnet, con puño y letra, y decía, Y, autorizo a Ariel exacto, García para que mi nombre, y vieron, el mismo carnet, la misma firma, y allí se las cajas más que tal hay. cual. Que eso no Exacto. necesitamos ahí No para... necesita autorización notarial ni nada. Sí, esos son los poderes simples básicos. Claro. Y a Ujú. veces, muchas veces nos pasa a nosotros, cuando se hacen escrituras de compraventa, sobre todo en la de contado, cuando dice en una cláusula, dice autorizo al portador, generalmente a los consejeros no les gusta el portador, le dice autorizo a fulano de tal para que pueda hacer rectificaciones, minutas, qué sé yo. Ahí Exacto. también, en el fondo, dentro de ese contrato me están dando como un pequeño poder Mandato. para poder yo Exacto. hacer rectificaciones en el Tal cual. conservador de bienes raíces, menos el precio, porque ahí tienen que estar las partes, pero sí a lo mejor rectificar que a lo mejor la dirección está mal puesta y me autorizan a Exacto. hacer una minuta rectificatoria que hay conservadores que no necesitan que sean notariales, basta con una minuta, pero en esa escritura me están dando, entre comillas, un poder para poder ejercer esa acción. Exactamente, que ese es el mandato para rectificar. Y ese mandato en la misma escritura puede estar otorgado ampliamente o limitado, como tú dices, a temas no esenciales, porque en los contratos de compraventa tenemos cláusulas que son esenciales, que esas no pueden ser modificadas por un tercero, salvo que tenga expresas facultades, y hay otras que no son esenciales, como por ejemplo todo el tema de las rectificaciones de deslinde, hay un error en el nombre, un error en el root, etcétera. Esas sí se pueden modificar o rectificar por el mandatario. Pero el precio, la propiedad en sí, es decir, un mandatario nunca, salvo que tenga expresas facultades, nunca va a poder cambiar la propiedad que se está vendiendo. Es imposible. Claro, Entonces, esos son los detalles. Muchas veces te preguntan, ¿y por qué le estamos dando mandato a una tercera persona que yo no conozco? Generalmente cuando los abogados redactan las escrituras, se otorgan mandatos para rectificar las escrituras, para no perder más tiempo, para no citar a las partes nuevamente en el caso de que haya un error de copia. Y con claro. este mandato lo que se hace se limita solamente a poder rectificar errores de copia, deslinde, nombre, direcciones, etcétera, pero ninguna cláusula que sea esencial, es decir, que cambie la esencia del contrato. Claro, porque a veces, muchas veces nosotros vemos justamente lo que tú dices ahí en la escritura de compraventa. Y cuando hay crédito hipotecario, donde dice se le otorga mandato irrevocable al banco para que ejerza, que se yo. Entonces, Claro. ahí cuando nos toca leer a nosotros, ¿no? Y el cliente dice, No ¿y se asusta. qué significa eso que le está dando mandato irrevocable? ¿Que él puede deshacer el negocio? ¿Que esto puede quedar nulo? No, porque ahí hay que fijarse bien, porque no se le están otorgando las facultades omnipotentes y omnipresentes al banco, simplemente son errores de copia los que puede rectificar el abogado del banco y no va más allá. Y ahí también tiene que ver con el tema bancario, pero en cuanto a la escritura, solamente vas a tener que, los poderes suficientes como para obtener la correcta inscripción conservatoria. Ese es el objetivo de esa cláusula o de ese mandato inserto en las escrituras públicas de compraventa, ya sea con mutuo hipotecario o al contado. Siempre se inserta esa cláusula o siempre es conveniente insertarla y es por un tema de economía. ¿Por qué? Porque
y yo siempre lo hago, y cuando presto los servicios siempre inserto esta cláusula, porque si hay algún error, el error es mi responsabilidad, porque yo hice la escritura, yo hice el estudio de título, y a mí, si hay un error de copia, a mí me corresponde rectificar eso y a mí me corresponde costearlo. O sea, Claro. yo tengo que hacer esa escritura, yo tengo que ir a la notaría, tengo que firmarla, tengo que pagarla y después enviarla al conservador. Eso es parte de la responsabilidad de lo que hace un abogado redactor, ya sea del banco o particular. Es como, me voy a ir por otro lado, es como cuando el arquitecto hace la recepción municipal de una propiedad, que se hace responsable de la construcción de la propiedad, porque a veces hay propiedades que están construidas, están ampliadas y dicen regulares, y el arquitecto tiene que poner la firma y se tiene que hacer cargo de que lo que se construyó esté bien hecho, porque si hay un problema, le va a caer a él Tal cual. la parte Es ahí, que eso lo vamos a ver básicamente con lo mismo. después lo vamos a ver con Eduardo Salas, Salas, profesor también arquitecto ahí en los otros podcasts, así que para que haciendo un spoiler también de justamente lo que es las regularizaciones. Estamos en el programa Hablemos de Corretaje con Sol Ordaz. Quiero saludar a quienes ya nos están viendo: Teresa Paz, Bernardita Pérez, de Valencia, Luz María, Natalia Busto, que ya también estuvo ya en nuestros podcasts que estuvimos hablando de los subsidios de los dividendos, Muriel Córdoba, Roxana Rox, Luz Saavedra, Nancy González, Mirna Cuello, y se me perdieron ahí los que no estaban viendo. Ahí no alcancé, se corrí la pantalla. Así que estamos justamente tocando el tema sobre los mandatos, que de repente se nos complica cuando hablan de mandatos, o cuando también en nuestra escritura, que son mandatos entre comillas, no sé si estará bien o no, cuando es una empresa que vende, hay un representante legal que es el que firma por la empresa, y Ya, para saber si esa persona estaba vigente su mandato, entre comillas, por la claro, empresa para poder firmar, o si había salido del directorio, qué sé yo. Entonces también existe una forma de mandato cuando hay una empresa claro. y un Es que representante legal. es distinto, porque cuando hay una representación legal de una empresa, el mandato o la representación legal puede estar otorgada por la constitución de la sociedad o por una modificación social. No necesariamente existe un mandato. Puede haberlo, puede que los representantes de la sociedad le hayan otorgado un poder a una tercera persona, pero no necesariamente es así. Para verificar la representación de una sociedad se requieren las escrituras de constitución, donde se señale específicamente el administrador o representante de la sociedad, si tiene que generalmente recae en uno de los socios en las sociedades de responsabilidad limitada o en las SPA. En las SPA también puede formarse un directorio, etcétera, pero en general están señalados los representantes legales en las escrituras de constitución o modificación social, salvo, como dije anteriormente, que se le haya otorgado a un tercero un mandato para actuar en representación de la sociedad otorgada por el representante legal con facultades suficientes para delegar este mandato. Porque también hay que tener presente que cuando uno otorga el mandato puede entregarlo con facultades de delegar ese mandato o no. Si tú no tienes la facultad de delegar, tú no puedes traspasar la representación a un tercero. Es decir, tú como mandatario, que te entregaron un mandato, si tú tienes la facultad de delegar, asimismo, tú puedes delegar a un tercero la ejecución de la gestión, pero siempre fijándose que tengas la facultad de delegar. Si no la tienes, ahí jodiste. Lo mismo pasa en las representaciones de las administraciones, o sea, de las sociedades. Si el representante legal tiene la facultad suficiente para delegar su mandato, puede entregarlo a través de un mandato. Si no, va a tener que comparecer él en representación de la sociedad. Pero es como distinta la representación ahí. Viene de un origen distinto, por así decirlo. Pero, pero ¿qué requisito debe tener un mandato? ¿Cuáles deben ser los requisitos esenciales? Va a depender también para el fin ¿Para que qué? se va a utilizar, pero ¿cuál sería como regla general, Mira, sería digamos, el requisito para tener un mandato? las reglas generales, la individualización del mandante, con su nombre completo, su RUT, dependiendo el tipo del mandato, bastaría eso. La gestión esencial, es decir,
qué es lo que se le encarga, para qué está entregando el mandato, las facultades que se consignan y la individualización del mandatario. Esos son como los requisitos esenciales del mandato. Ojo aquí, el mandato no necesariamente es un contrato oneroso, es decir, no necesariamente al que se le encarga la gestión se le paga, pero sí puede serlo. Hay mandatos gratuitos y mandatos onerosos. La gran mayoría de las veces los mandatos son gratuitos, pero nada obsta a que las partes puedan pactar un honorario. En este caso, la remuneración que percibiría el mandatario se denomina honorario y puede estar fijada o sea, por las partes de común acuerdo, que se puede pactar antes del otorgamiento del mandato o con posterioridad a la gestión del negocio, por la ley, por la costumbre o incluso por el juez, porque puede someterse a una disputa y el juez puede dirimir posteriormente la cantidad de honorarios que le corresponden al mandatario por la gestión que realizó. Por eso no hablo de que sea esencial que dentro del mandato esté establecido si es gratuito o oneroso. Se establece generalmente, se señala que el mandato es gratuito, pero no es un elemento de la esencia. Si falta esa palabra que es gratuito, el contrato de mandato no por eso va a dejar de ser válido. Nosotros cuando, como corredores de propiedades, le hacemos firmar una orden de venta al cliente donde nos autoriza a publicarla, ofrecerla, llevarla al cliente. Nos están dando un mandato en el fondo para autorizarlo. Y si ese cliente no cumple con ese mandato, por ejemplo, llevé al cliente y se entendió directamente con el cliente, me dejó fuera y él me tenía firmado un mandato con o sin exclusividad, ¿más? Eso es un instrumento legal como para yo poder decir en un tribunal, el cliente lo llevé yo a través de la orden de visita, él me firmó un mandato, yo le conseguí el cliente y, y me dejaron fuera del negocio. Ese mandato Claro, también me ese es un sirve como mandato, para poder ir a un tribunal. exacto. Claro, si tiene las facultades específicas, se te está encargando un negocio, se te está encargando la gestión de algo, la gestión de un negocio del mandante, del propietario. Por lo tanto, sí es un mandato. Reuniría los requisitos de un mandato y eso podría ser suficiente para interceder ante un tribunal, presentar una acción y señalar esto fue un mandato que incluso en la orden de visita, donde se está otorgando esta gestión, me están diciendo que si yo la vendo, voy a estar, me van a pagar un honorario equivalente a tal porcentaje o, o a tantas lucas. Por lo tanto, sí sería un mandato y sería suficiente como para entrar a pelear ante un tribunal, si hay conflicto. Pero es básicamente una estructura, te están encargando una gestión. Y existe el mandato de palabras en una gestión de negocios, como por ejemplo que una persona me diga, véndamela, y después yo a través de correo electrónico vi que le estoy llevando gente, que sé yo, tuvimos conversaciones, me dejó Mm, fuera. Eso ya es un poco más complejo, pero sí podría aprobarse. También uno podría decir, y tú hiciste una agencia oficiosa eventualmente, pero ahí necesitas una ratificación posterior del mandante. Podría pelearse, eventualmente, podría llegarse a un consenso, pero es un poco más complejo. Pero sí podría ser sujeto de revisión ante un tribunal presentando las pruebas correspondientes, los correos, WhatsApp, etcétera, y podría armarse el caso. Claro, porque un cliente puede decir, yo no le he firmado nada, pero yo entre Exacto, luego digo, aquí tengo los WhatsApp, aquí tengo los correos, que yo le dije que iba a llevar a Juanito Pérez a ver la casa, que Juanito Pérez hizo una oferta, que Juanito Pérez exacto. ahora está tramitando el crédito o la está comprando de contado, y usted llegaron a la notaría, usted llegó con Juanito Pérez y usted me dejó afuera, pues, o sea, Claro, yo hice una gestión. Entonces hay una exacto, prueba fehaciente, digamos, de que algo se hizo, porque a veces no hay exacto. nada por escrito, pero por lo menos los respaldos quedaron por escrito o en Claro, el es WhatsApp más o en el correo complejo. electrónico. No es imposible, pero o sea, es mucho más complejo porque los medios de prueba son mucho más acotados y para presentar algo a tribunales tú lo que necesitas es tener pruebas suficientes y fehacientes que den fe de tus dichos. Y mientras menos pruebas tengas, más difícil va a ser que convenzas al juez de que lo que tú estás diciendo es lo correcto. Porque tú le tienes que
presentar todo esto al juez y convencerlo. Si al final el juez es una persona común y silvestre que no tiene idea de tu existencia ni de la existencia del demandado o de la otra parte, y ambas partes tienen que contarle su cuento y convencerlo de que su historia es la correcta. Y él, de Claro. acuerdo a lo que le presenten, tiene que hacerse una idea de lo que pasó en la realidad. Y con Es como eso los, fallar. es como los contratos de arriendo de palabra. Po. Si Claro. no hay contrato de por medio, yo le cobraba 500 y el arrendatario dice, no, yo le pagaba 200. Claro, pero ahí en el tema del arriendo, que al ser un contrato consensual por ley, salvo que ahora ya hay mucho más resguardo, sobre todo para el arrendador en definitiva, eh, hay una presunción que dice que los contratos de arriendo, cuando no se escrituran, hoy día ya cada día es menos, pero todavía existen, la renta es la que señala el arrendatario, salvo prueba en contrario. Entonces, ahí hay una presunción legal que castiga, entre comillas, a las partes por no tener escriturado el contrato y castiga al arrendador porque va a tener que probar que efectivamente la renta es la que él dice. Ese ya va y va, y después vamos a tener otro podcast sobre los arriendos, sobre todo cuando hay nudos propietarios y usufructuarios, quién arrienda, por qué arrienda, ahí lo vamos a conversar después más adelante en otro podcast. Mira, por acá me escribe Teresa del artículo 2169 del Código Civil, ¿cómo y hasta cuándo tiene vigencia? Ya. Aquí habla, el 2169 del Código Civil habla de la muerte del mandante, que dice, no se extingue por la muerte del mandante el mandato destinado a ejecutarse después de ella. En general, los mandatos rigen durante la vida del mandante. El mandante muere y se termina el mandato, porque se termina la voluntad de la persona. Claro. Salvo lo que dice el 2169, que efectivamente, si este mandato fue otorgado para cumplirse después del fallecimiento de la persona, ahí es la única fórmula que reviva este mandato posterior a la muerte. No me ha tocado ninguno, no sabría darte un ejemplo en este momento, pero ese es el tema. En caso de, al contrario de los herederos del mandatario, dice que fueren hábiles para la administración de sus bienes, darán aviso de inmediato al fallecimiento. Entonces, si muere el mandatario, también se extingue el mandato. ¿Por qué? Porque el mandante, si persiste, o sea, si vive más allá de la muerte del mandatario, a la persona que le entregó la gestión, automáticamente termina el mandato porque efectivamente el mandante vio a una persona X y le entregó ese mandato por el hecho de ser él. Entonces es un acto como personal hacia esa persona. Por lo tanto, si fallece el mandatario, los herederos tienen la obligación de informar y notificar al mandante automáticamente para que él tenga conocimiento y el mandato, en definitiva, ya se terminó. En este caso, claro, cuando hablamos de un mandato, generalmente son entre personas, porque le está dando un mandato a otro, pero también pueden existir mandatos de empresas que le dan un particular para que haga determinadas cosas, por ejemplo, negociaciones en el extranjero, que le dan un mandato, qué sé yo, y distintamente que mientras la empresa también se mantenga vigente, ese mandato siga Claro, activo, indistintamente que vayan cambiando los directorios o que exacto. revoquen el mandato, pero si el directorio se va cambiando y no se ha modificado, la persona puede ser representante de la empresa como para ir, no sé, ir a China, ir a comprar todos los Exacto. artículos que tiene que ir a China para poder traerlos. Claro, los mandatos en general son indefinidos, pero te piden siempre actualizar. La forma de dar término a un mandato o la forma de que se extingan es por la muerte del mandante, salvo en el caso de que este mandato se haya otorgado para que se haga efectivo posterior al fallecimiento, o por la muerte del mandatario, y además por la revocación. Se revoca el mandato. Así como se otorga, el mandante puede revocarlo y el mandatario también puede renunciar al mandato. Por lo tanto, esas son las otras dos formas, que es por voluntad de las partes. Lo que piden cuando tú te piden la vigencia de un mandato es que tú tengas una copia otorgada con la vigencia correspondiente. Pasan las escrituras públicas
tú sacas una copia de la escritura del mandato con vigencia, actualizada. ¿Por qué? Porque se supone que para revocar el mandato tienes que hacer una escritura de revocación y anotarla al margen de la escritura de mandato. Y ahí se entiende revocado. Por eso es que te piden esta escritura, y la glosa que dice, por lo menos en el Archivo Judicial de Santiago, dice que se entiende vigente el mandato por no existir ninguna nota al margen donde conste la revocación del mismo. Y ahí se entiende que el mandato se mantiene vigente y perdura en el tiempo. Y cualquiera de las partes la puede revocar, porque yo, si me dan Cualquiera. un dato a mí, que yo veo que la verdad que ya no me conviene seguir representando a esta Hay persona, renuncia y se renuncio anota y lo al tengo que margen. hacer por escrito. Exacto. Pero cuando es por Exactamente. escritura pública, pero cuando es un contrato no por escritura, también lo tengo que hacer por Hay, escritura, tengo que hacer un escrito mira, es para... de la misma forma. En general, en derecho las cosas se deshacen de la misma forma que se hacen. Ya, Si tú ok. otorgaste un mandato verbal, lo tienes que renunciar verbal. Si lo haces por escritura privada, lo mismo, y así. Pero en los poderes simples, generalmente tienen vigencia de un mes, o sea, de un año, no más allá, y después tienes que otorgar uno nuevo. Generalmente te piden uno nuevo, porque como no existe repertorio, no existe registro, sino que es el simple poder que tú tienes, eh, te dicen ya, esto ya prescribió, por decirlo así, que te otorguen un poder nuevo. No es tan amplio el plazo por un tema práctico, básicamente, como los mandatos por escritura pública, porque tú tienes certeza de que no te lo revocaron. Es más difícil verificar la revocación en el caso de los instrumentos privados. Por eso se limita generalmente a plazos más cortos y va a depender mucho de la institución a la cual tú lo presentes. Por ejemplo, en bienes nacionales necesitas una vigencia de no más de 6 meses, municipalidades 2, 3 meses, y va a depender del lugar donde tú presentes este poder simple. Claro, cuando a mí me entregan un mandato por escritura pública para representar a una persona, para abrir cuentas o para vender una propiedad, para lo que sea, ¿ah? Pero, o que sea específico para vender una propiedad. ¿Ah? Cuando es por escritura pública, tú dices que esto dura un año. ¿Ah? Y después Sí, de un año hay que tienes ir al que archivo renovarlo. judicial, me imagino, para ver si no ha sido revocado. ¿Ah? Pero ¿qué pasa si lo revocaron en otra región, en otra comuna, que donde ya está el archivo judicial donde hicimos el mandato? Porque voy a poner un ejemplo, que me hicieron un mandato acá en la comuna de Quilpué, donde yo soy, ¿ah? Y la persona me revocó el mandato en Arica por escritura pública. Para que valga, y eso se dice en relación con el artículo 1707, si mal no recuerdo, o 1708, que para que sea, o sea, para que en definitiva surte efecto esta revocación por escritura pública, tiene que ser anotada al margen de la escritura original o la escritura de mandato, el 1707. La escritura tampoco lo producirán no producirán efecto las contraescrituras públicas cuando no se ha tomado razón de su contenido al margen de la escritura matriz, cuyas disposiciones se alteran en la contraescritura, y del traslado en cuya virtud habrá un tercero. Es decir, que mientras no se anote marginalmente en la escritura original, en la escritura de mandato, la revocación no surte efecto. Ok, o sea, esta obligación de la persona que me va a dar el mandato, aunque esté fuera, tiene que mandarlo al Al archivo judicial donde archivo, está inscrito, o a la exacto, notaría si tiene a menos la de un año, a la notaría, notaría para que le pongan lo la anoten. anotación al margen. Si no lo hace, perfectamente yo voy al archivo judicial, me ponen que sigue vigente Está y sigo vigente, operando con la persona. ¿Eh? exactamente. El otro día me consultó una colega justamente con respecto a los mandatos que dice, mi clienta, que es la hija, no me acuerdo si era la hija, tiene un mandato por la mamá, pero ya hace 6 años, que lo ha ido revocando cada 6 años, y Renovando. ahora nos pidieron una declaración jurada de salud, porque claro, hace 6 años la señora puede estar bien de la cabeza, pero hoy en Claro, día está interdicta. Y a lo mejor exacto, está haciendo abuso de ese mandato para poder dejarla fuera. Ahí exactamente. tendría que tener, yo le dije, no sé si yo estaba equivocado o no, yo le dije yo, lo que tendrían que hacer es que lleven un geriatra, que vea que esté bien, o un psicólogo, y que adjunten ese certificado médico al mandato Exacto, que están renovando para que el abogado del banco diga, sí, el mandato está vigente, pero viene con exacto. un certificado de que la persona sigue lúcida. No sé si está bien o está mal lo Sí, que dice. sí, totalmente. ¿Por qué? Porque muchas personas, cuando una persona, sobre todo una persona de edad más avanzada,
y empieza con todos los temas de demencia senil o pierde sus facultades mentales, la ley los declara, en definitiva lo que procede es declararlo incapaz y hacer la interdicción por demencia o por incapacidad correspondiente, y el proceso de compraventa ya se torna bastante más complejo porque hay que entrar a pedir las autorizaciones, vender por pública subasta, etcétera, etcétera. Ya es un tema mucho más complejo. Y sobre todo los bancos, para proteger sus intereses, lo que hacen es, si te dicen, ya, mira, tienes un mandato de hace 6 años, la señora hace 6 años tenía 70, por ejemplo, hoy día ya tiene 75 o 76 años, ya puede que haya perdido sus facultades mentales, veamos si la señora todavía está lúcida, tráiganme un certificado médico. Entonces, o puede incluso un banco más jodido decir, mira, ¿sabes qué? En atención a los años que tiene esta señora, tráigame un mandato específico nuevo para poder firmar la escritura, porque a mí no me consta que aun cuando la señora esté bien, no le estén ocultando información. Y es por un tema de protección a las personas que están quizás en una situación más desvalida. Claro, sí, para proteger al auto. Mira, acá Roxana Roxa dice, en caso de que en el medio de un estudio de título a punto de firmar una escritura, el mandante falleciera, ¿qué procede? Uy, ahí lamentablemente, si el mandante fallece, el mandato se extingue, por lo tanto hay que hacer posesión efectiva y hacer todo el show para que en definitiva los que vendan sean los herederos, porque ahí se estarían vulnerando derechos de los herederos. Lamentablemente hay que volver a foja cero y claro, podría callado hacerse y firmarse conforme que el mandante, no informarle a nadie que el mandante falleció, pero se corre el riesgo de que después exista un hijo perdido por ahí Claro, y se entere de todo el show y diga, no, aquí hubo algo ilícito, no se hizo el procedimiento como correspondía, a mí me correspondía parte de esa propiedad que se vendió, se repartieron entre ellos y a mí no me llegó ni uno, yo voy a demandar por la nulidad del contrato de compraventa. Esa es claro. la razón de por qué no se puede, porque estarían vulnerando derechos de terceros. Dentro de los términos de los mandatos se habla de las agencias oficiosas. Yo lo he escuchado varias veces por ahí. Mira, la agencia oficiosa tiene mucho que, o sea, es muy parecido a la compra para. La agencia oficiosa es cuando un tercero actúa, generalmente cuando una persona no puede o no quiere, o sea, en realidad no puede, participar en algún trámite, en alguna gestión, y un tercero la realiza por él, pero sin mediar un, un mandato. Esta agencia oficiosa, yo la he ocupado un par de veces en promesas y me ha resultado bastante conforme, donde tú por a veces motivo no puedes firmar o sea, el propietario, pero un tercero está el hermano, firma por él, pero no hay tiempo de entregar mandato ni nada. Hagámoslo por agencia oficiosa y cuando él pueda firmar, ratifica esta promesa y la acepta y ahí es válida para todos. Eso es básicamente. Es muy parecido a la compra para. Creo que alguna vez en algún conversatorio, en alguna clase, hablamos de la compra para, que es bastante, actuar para otro. Hoy día los conservadores en general, la compra para la están aceptando y es perfectamente válida. Como por ejemplo cuando uno compra para un hijo que es menor de edad. Pero el tema es que los conservadores hoy día están requiriendo que la ratificación que va aparejada a esta compra para se haga en el momento de la inscripción. Entonces, el otro día nos pasó con un corredor de Concepción que hizo una compra para un menor de edad. Su papá compró para el hijo. Claro. El objetivo es que quedara a nombre del hijo, pero como el hijo era menor de edad, él no podía firmar. ¿Y qué pasó? El conservador dijo, ningún problema, yo te acepto la compra para, pero necesito la ratificación. A mi juicio no correspondía porque la ratificación no hay un plazo para establecerla. Él la podía ratificar cuando fuera mayor de edad, o sea, en 10 años más. Pero los conservadores están exigiendo que la ratificación sea automática. Entonces, lo que se nos ocurrió es, perfecto, como el niño es representado legalmente por sus padres o tutores legales,
en este caso mamá y papá, firmaron la ratificación por el niño y el conservador lo aceptó lo más bien. Entonces, Pero esas son lo ah, que se puede ir jugando. cuando hablas de compra para, ¿no tiene nada que ver con los testaferros o tiene que ver algo? No, o sea, es que la compra para es algo que está establecido en nuestro ordenamiento y es básicamente cuando sin tener mandato tú compras para alguien más. Tú tienes la plata, tú la compras, pero no la pones a tu nombre, la pones a nombre de un tercero, generalmente los hijos menores de edad. Usualmente se hace esto para los hijos menores de edad. Ah, ok. Nada que contar los testaferros. Ya, pero eso va a ser para otro podcast, porque ahora estamos con los mandatos y ahora me voy fuera del país y estoy en el extranjero, pero tengo una propiedad en Quiero Chile. venderla La tengo ahí en Santiago, en Punta Arenas, donde sea, y donde necesito sea. venderla y no puedo viajar porque estoy en Canadá y hace un frío de 40 grados. Y Fácil. existe ahora que se dice, hay mandatos que dicen, tiene que llegar apostillado, porque hay algunos que hablan de apostillado, otros no apostillado, que hay que mandarlos por los consulados, que tiene que llegar al ministerio para que sea avisado por el cónsul. ¿Cómo funciona cuando son estos mandatos o poderes que vienen desde el extranjero y tendrán que ser específicos para la propiedad específica que se va a vender? Aquí es súper fácil. Uno toma contacto con el consulado más cercano de donde reside el mandante para sacar una hora al consulado chileno donde está. Y a través de correo electrónico el proceso es súper fácil, súper expedito en general. En todos los consulados con los que yo he tratado no he tenido mayores problemas. Unos se demoran más, otros menos. Tienes que mandar la minuta de mandato especial para venta generalmente, que es lo más óptimo, o un mandato general con facultades de disposición específica donde se individualicen bien las facultades, etcétera, y además se otorga un poder general. Se manda a la notaría, o sea, al consulado chileno en el país de residencia del mandante y él lo firma en el horario que le den en el consulado y cuando ya esté listo, él lo manda por correo en DHL o cualquier correo, cualquier courier físico, lo manda a Santiago de Chile, donde alguien lo recibe, va al Ministerio de Relaciones Exteriores, que queda en calle Agustinas, no me acuerdo el número en este momento, y van a hacer la fila para apostillarlo o legalizarlo en Chile, porque un mandato otorgado por un cónsul no tiene todas las características necesarias para firmar un instrumento público en Chile. Por lo tanto, el primer paso es apostillarlo, es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores le pone un timbre, señalando su veracidad, etcétera, etcétera. Y posterior a salir de calle Agustina, 1312 creo que me parece mucho que es la Sí, por allá. numeración, Sí, usted pero por aquí. ahí Sí. se cruza la calle y hay varias notarías y uno entra a cualquiera de esas notarías y lo protocoliza. La protocolización generalmente se demora de un día para otro y la protocolización no es otra cosa que agarrar esa escritura y meterla dentro del registro de los notarios públicos y le da la fuerza de una escritura pública. Es decir, a este instrumento privado lo transforman en una escritura pública y ahí tenemos todos los requisitos indispensables para presentarlo al banco, presentárselo al abogado redactor de la escritura y ante el notario y ante el conservador para que verifique que quien representa al mandatario, perdón, al mandante tiene todas las facultades y está actuando con las facultades correspondientes otorgadas por el mandante desde otro país. Pero ese es el proceso en general. Es un Pero yo, proceso que demora 10 días, 15 mm, días a todo reventar. pero yo he visto que hay en países que no creo, no me acuerdo si fue Suiza o Suecia, que estoy haciendo que se hizo un mandato, que no se podía mandar por Chile Express, lo tenían que mandar desde el consulado a consulado al Ministerio de Relaciones Exteriores, esa en forma interna tenía que llegar, y eso Ah, que ya. demoró como A mí cuatro no me ha meses, más o tocado. menos. ¿Mm? A mí no me ha tocado. Yo he hecho en Australia, en Estados Unidos, en Canadá, en España, y no me acuerdo, en Brasil. Y en todos lo han mandado las partes por correo. Puede que en alguno tenga que sea diferente, pero no me ha tocado. Pero en general Mm. ese es el proceso.
Pero Sí, en a mí todo me caso, tocó uno que fue así, si que, fuera distinto, en el mismo consulado te van a enviar toda la información, porque son súper ordenados en ese sentido y te envían toda la información, lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir, la hora, el precio, etcétera. Entonces ahí mismo te van a ir explicando el proceso. y cuando nos mandan el mandato de afuera y no viene en español, viene en Hay que inglés, viene en traducirlo. francés, viene en alemán, qué sé yo. Hay que traducirlo y tiene que ser traducción oficial. Ahora, el tema que un mandato enviado desde Chile hacia el consulado va a ser en español. Claro. Claro, cuando es un mandato extranjero, ahí hay que hacerle la traducción legal, apostillarlo, legalizarlo ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene que ser una traducción oficial y luego otorgarlo a través de una protocolización notarial. ¿Y quién hace la traducción? ¿En el mismo ministerio no podemos pedir que hagan la traducción Yo de la creo que nunca me ha tocado, pero me imagino que en el ministerio tendrán, o por último, tiene que ser como los listados oficiales de los tasadores del Servio, tienen que tener algunos traductores oficiales porque no puede ser cualquier traductor. Es lo que pasa, por ejemplo, con la convalidación de títulos del extranjero, o al revés, cuando los chilenos se van a estudiar al extranjero, que tienen que autorizar, o sea, traducir los títulos y autorizarlos. Entonces ahí son, de acuerdo a lo que tengo entendido por todo esto del tema de becas Chile, etcétera, tienen que ser canales oficiales o traductores oficiales los que hacen estas pegas. No puede ser cualquiera. Mira, Quirós Martínez, se considera un mandato si un heredero vende su parte a un tercero. Este tercero tiene todos los poderes o mandatos para formar parte de esta herencia. Es que no es Eso, un, es que es distinto. ahí cambia. Es que es distinta la figura y no es un mandato. El tercero que adquirió los derechos hereditarios o los derechos de una propiedad que fueron adquiridos por herencia, él se hace dueño de esos derechos y pasa a ocupar la posición jurídica que tenía quien se los vendió. Entonces no es un mandato. Ahí él es dueño. Claro. Cambia totalmente la figura. Sí, generalmente eso pasa bueno, cuando en las compraventas, cuando hay muchos herederos también y tienen que ir a firmar una cierta cantidad de personas que son no una, sino que 10 o 20. Claro, ¿Va? Entonces, generalmente uno siempre ahí le dice, por es lo favor, más práctico. traten de sacar un mandato para que uno lo represente, y a lo que partíamos de un principio, que lo represente y que no perciba por último, pero para Exacto. que vaya solamente a la firma y después ustedes vayan al banco, qué sé yo, o le hagan valevista a cada uno de acuerdo a su una venta de contado para que les paguen a uno por uno. Claro. Porque ahí a veces Exacto. les complican muchos corredores cuando dicen, oye, estoy haciendo una venta y son como 15 herederos, pero no, Y usualmente están todos enojados. y están todos enojados. Sí, Están todos enojados, que uno se quiere enojados. arrancar con las plata, pero cuando uno le explica, le dice que le den el mandato, no, pero es que se arranca con la plata. No, que no se No, arranca con la plata porque lo está autorizando a vender, nada más. no, y además, por ejemplo, en banco, es muy difícil que los bancos hagan tanto valevistas como herederos. Ahí depende netamente de la gestión del ejecutivo, por un lado, y la capacidad del comprador, de acuerdo a si es cliente premium o, no, o VIP, o etcétera, porque ahí Ah, depende mucho de eso. Pero generalmente lo que hacen los bancos no se meten en repartijas, no se meten en problemas y ellos dicen, yo entrego un valevista, ustedes repártanselo. sí, no, Pero a mí me, el a mí me, resguardo es, vayan sí, todos. sí, Todos a mí me tienen que ir a recibir el tocó, valevista. a mí me tocó esa situación que eran 12 hermanos, 12 y que entre todos, ninguno se hablaba entre ellos prácticamente, o eran dos que eran, y me decían, dígale a mi hermano que yo voy a Claro, firmar. Y después le dije, oiga, y hasta que un día yo le hasta que cuando estábamos ahí, oiga, yo soy el corredor, no soy el mandatario, si usted quiere decirle algo, dígale. Y cuando estábamos en claro. el banco, le decía, claro, pero el valevista, ¿quién va a decir? Claro, el valevista decía, voy a poner un ejemplo, Juanito Pérez y otro, ¿ah? O sea, para que todos cobraran. Entonces, oiga, pero ¿cómo va el, aquí en el banco no le van a pagar a uno a ceder? ¿Qué es No, lo que tenemos que hacer? Hagamos un listado de cada uno de ustedes, cuánto es lo que le corresponde, pero cada valevista vale 30.000 pesos. Hablé con él, exacto. hablé con la niña del mesón, le dije, necesito 12 valevistas, le salen Por 30 eso, lucas cada uno, no importa, descuento lo de cada valevista y me hacen valevista descuento y se les pagó a uno. Se les pagó al banco para que hiciéramos.
el pago a uno cada Sí, hora. ¿Ah? exacto. Si hay forma, siempre hay una solución para todo. Claro. Así Pero que lo no hay ideal que, es, pero lo ideal es siempre que haya un mandato, y sobre un todo cuando interlocutor. hay, claro, sobre todo con ahora hoy en día con las ventas con subsidio, por ejemplo, las ventas que son con subsidio automático, el Servio te exige que haya una persona que tenga mandato para poder que se le pague a él el subsidio Sí, habitacional, porque el Servio no le va a pagar no, a la sucesión. no, ¿Ve? ¿Mm? no, no, porque es un cacho, porque no se quieren meter en problemas tampoco. Claro, exigen ahí que sea una persona el que represente a la familia para que se les pague ahí después que, porque el Servio dice, nosotros Yo tenemos me que lavo pagar las el manos. subsidio. Ahí está la plata. Si la quieren Sí, cobrar, bueno, y si no la quieren cobrar, ahí es su problema. ¿no? Por eso la importancia de los mandatos. No es tan complicado cuando uno sabe manejar los temas, porque hay muchos colegas de repente, o personas naturales que se complican con estos mandatos, mandatos judiciales, sobre todo para hacer ciertas acciones, porque a lo mejor puedo representarlo en un juicio a una persona también, un mandato. Exacto. A los abogados se le da mandato para representarlo en Es un un juicio. mandato especial que es el mandato judicial. Que ahí está, es un mandato que se otorga con las facultades del artículo 7º del Código de Procedimiento Civil, Para que cada acción para representarlo en juicio. hay, claro. Cada mandato es específico depende para qué uno lo quiera ocupar. Exacto. ¿No? Por ejemplo, un mandato, a mí, la otra vez yo entregué o sea, me encargaron un mandato general amplio con todas las facultades, pero a pesar de que no estaba limitado a determinados actos, como hablaba en las facultades ejemplificadoras, porque uno dice todas estas facultades que son enumeradas, que no son taxativas, es decir, pueden ser más amplias, como hablaba netamente de temas pecuniarios o temas de básicamente de trámites civiles ante los bancos, hasta Correos de Chile, como no estaba orientado a los temas de familia, no, o sea, no facultaron, yo sabía que no, igual lo pregunté en varias notarías, y me dijeron, no, porque este mandato, de acuerdo a las facultades, se entiende que es otorgado en el sentido pecuniario, en el sentido civil, pero no en el sentido de familia, porque yo necesitaba firmar una renuncia a los gananciales. Y no me la admitieron la renuncia de los gananciales porque traspasaba las facultades del mandato como fueron otorgados. Entonces también o sea, también depende del criterio de conservador y notario en muchas ocasiones, pero en general hay que tratar de ser lo más específico en los mandatos. Y aquí les va el tip respecto a los mandatos bancarios. O sea, los mandatos bancarios, los mandatos de compra-venta para vender o comprar, porque es para los dos, cuando hay crédito hipotecario. Los bancos específicamente, puede que el mandato esté redactado de mala manera, tenga las facultades básicas o esté extraordinariamente redactado, pero si falta la renuncia de las acciones resolutorias, el banco lo va a rechazar. La renuncia de las acciones resolutorias siempre lo pide el banco. ¿Por qué? Porque las escrituras de compraventa se expresa que ambas partes, vendedor y comprador, renuncien en ese acto a las acciones resolutorias. Y si no tienen la facultad expresa, se entiende que no puede firmar el mandatario. Entonces Exacto. siempre tienen que fijarse en eso, No, no, siempre. claro, detallar qué son las acciones No, eso resolutorias, es porque para eso otro podcast. lo vamos a ver en un taller muy pronto, ¿ah? Porque esto es un conversatorio, no es una clase, así que eso lo vamos a ver en un taller muy próximo, que vamos a hablar justamente de cómo es la estructura de los mandatos, cómo se hace un mandato, cuáles son las cláusulas abusivas en un mandato, porque también pueden haber cláusulas abusivas en un mandato, porque para todas partes, cómo puedo renunciar al mandato, cómo vamos a ver los mandatos que sean específicos para fines generales, para comprar, porque por ejemplo tú estás en Frutillar y me dice Ariel, pucha, ¿por qué tú estoy comprando una casa allá en Villa Alemana? Fírmame tú por mí. ¿Ah? Claro, ¿Ah? Porque estoy comprando para ti, porque me mandas tú, tengo el crédito hipotecario, tengo todo, pero el banco ya sabe, ya le mandé el mandato que tú vas a ir a firmar por mí y el conservador sabe que hay un mandato que el que te está comprando. Así que eso lo vamos a ver también próximamente para los que nos están viendo ahí con Solo Ordenar. Vamos a tener un tallercito ahí justamente de cómo se estructuran estos mandatos, cómo se formalizan, cómo se hacen, cuáles son las cláusulas esenciales
para no equivocarnos, porque obviamente sabemos que los mandatos por escritura la tiene que hacer un abogado, pero también un abogado se puede equivocar. ¿Ah? Entonces, si uno la lee y dice, ¿sabe que es un abogado? Pero aquí usted le puso esto, pero creo que no va. ¿Cómo que no va? No, porque la señora, los gananciales, pues voy a poner un ejemplo, y no le puso que renunciara a los gananciales en este mandato porque ella compró una propiedad con el artículo 150, se está divorciando, se divorció, ¿ah? Y no renunció a los gananciales, y aquí hay que colocar esta renuncia a los gananciales, qué sé yo. ¿Mm? No, sí hay tema para rato, pero sí, démosle nomás con una clase, Sí. no hay Así problema. que, bueno, yo sé que su marido está de cumpleaños, por eso no le voy a quitar más tiempo de mi saludo, aunque no lo conozco, pero ya lo voy a conocer cuando vaya a Florida, así Sí, que voy a andar por allá, así que sí, sí, ya me tienes que avisar la fecha nomás para esperarte con un sí, asado. sí, voy a Chiloé, voy en el auto, así que ahí voy a aprovechar. Las veces que he ido, voy en bus, se pasó largo. Ahora voy Sí, en pues vehículo, pasa ahí así que delante, ahí voy a pasar a verla y conocerla personalmente para que me ahí parece. aprovecho a saludar a su marido y desearle un feliz cumpleaños. Y la voy a dejar invitada para un podcast futuro que vamos a hacer no muy lejano, que se va a llamar Las Chicas Superpoderosas, Fantástico. donde va a estar nuestra invitada Solo Raz, Claudia Concha, Natalia Busto, que vamos a hablar de los errores que cometen los corredores de propiedades en las compraventas, vistas desde el punto de vista legal de los abogados, y que vamos a tener este conversatorio que se van a llamar las bombón burbujas, y no me acuerdo cómo se llama, Bellota. por eso ahí le vamos a poner al podcast Las Chicas Superpoderosas, porque son excelentes abogadas. Yo sé que muchos colegas te han llamado para pedirte ayuda en redacción de mandatos, de escritura, de poderes, minutas rectificatorias, que algunas veces son fáciles, pero a veces se complican, entonces que te lo hagan. Yo muchas veces te he molestado también. No, usted no molesta, De pues. consulta, uno que lleva 30 años en esto, pero uno siempre hay algo que se le escapa y uno dice, ¿a quién llamo? Voy a Exacto. llamar a la Sol. No, a la Sol, yo sé que debe estar durmiendo, pero no importa, igual la llamo. Así que, Sol, te doy las gracias por tu De nada, tiempo. Ariel. Yo Yo sé que la siempre están feliz. esperando ahí, la familia ahí de su marido que está de cumpleaños, y agradecer a todos los que nos vieron hoy día en este Zoom en vivo a través de Facebook Live, y este programa va a estar en el canal de YouTube ya mañana ahí para que sigan viendo todos los programas que estamos haciendo a través de Hablemos de Corretaje. Así que no le quito más tiempo para Muchas que gracias, Ariel, por la vaya a festejar. invitación. Nos Cuídate. vemos. Nos Chao, vemos. Chao, cuídate. chao. Chao, chao. Bueno, espero que les haya gustado este nuevo conversatorio con Solorraz, que hablamos un poquito de los mandatos. Es un tema complejo, no es tan fácil a veces de entenderlo. Es por eso que una vez que ya hacemos estos podcasts, tratamos de hacer talleres como para poder sacar preguntas y respuestas que a veces nos quedan dando vuelta por ahí, que cómo solucionamos algunas situaciones sobre todo nos compete a nosotros los corredores de propiedades para poder vender o arrendar una propiedad cuando tenemos clientes que están en el extranjero, cuando tenemos matrimonios que están separados de hecho, no divorciados, uno anda por allá, por acá, cómo le sacamos los mandatos, cómo redactamos un mandato. Yo sé que los mandatos los tiene que hacer un abogado, pero nosotros estamos como corredores, tenemos que saber leerlo, interpretarlo y poder explicarlo a nuestros clientes cuando estamos en una operación de corretaje. Y no tan solo para los corredores, sino que para cualquier persona que hoy en día está complicada, que necesita entregarle un poder a alguien específico para que pueda representarlo en el banco, para que pueda sacar sus depósitos a plazo, pueda mover las cuentas corrientes, porque a lo mejor esa persona está imposibilitada de poder moverse, ir al banco o hacer algo en la FP o a ir qué sé yo, al Servicio Nacional de Salud o cualquier cosa, cómo se manejan estos mandatos. Así que los espero en un próximo conversatorio. Vamos a estar con otros invitados de gran interés con el mundo del corretaje, y no se olviden de seguirme en el canal de YouTube que se llama Hablemos de Corretaje, para que puedan ver todos estos videos que hemos estado subiendo constantemente. Así que nos vemos y gracias. Chao, chao.